Acto 1, parte 1. El talento de Waver Velvet permanecía incomprendido. Como mago, no procedía de un linaje ilustre, ni tuvo la fortuna de encontrar un mentor destacado. Este joven era en gran parte autodidacta y por fin logró ingresar en la Asociación de Magos, la entidad que rige a los hechiceros globales. Su admisión se concretó en la sede de esta organización, el centro de estudio londinense popularmente denominado la Torre del Reloj. Waver estaba firmemente convencido de que su ingreso se debía a su inigualable valía, una creencia profunda e inquebrantable que nutría su orgullo por su propia habilidad. Desde la fundación de la Torre del Reloj, soy el estudiante más competente. Todos deberán respetarme. Al menos así lo concebía Waver. No obstante, el linaje mágico de los Velvet solo abarcaba 3 generaciones. Comparado con los descendientes de antiguas familias de magos, la concentración de la marca de Waver y el volumen de sus circuitos mágicos eran inferiores. Sin embargo, con el transcurso del tiempo la cantidad de circuitos mágicos y la intensidad de las marcas se incrementaban y expandían continuamente. Numerosos estudiantes de la Torre del Reloj provenían de estirpes con más de 6 generaciones de linaje mágico puro. Los logros mágicos no se consolidan en una sola generación. La investigación acumulada por los progenitores se transmite a sus descendientes, lo que permite el perfeccionamiento continuo de la magia. Por esta razón, el prana de los linajes mágicos prominentes es excepcionalmente robusto. Adicionalmente, si bien la cantidad de circuitos mágicos en los magos se define al nacer, ciertas familias mágicas ancestrales buscan activamente aumentar estos circuitos en sus herederos, lo que las diferencia considerablemente de los linajes más recientes. En esencia, las prerrogativas en el ámbito mágico se consideraban preestablecidas desde el nacimiento, una perspectiva ampliamente aceptada. No obstante, Waver discrepaba con esta visión. Sostenía que las disparidades de linaje podían trascenderse con mayor experiencia, que incluso sin circuitos mágicos sobresalientes, un conocimiento profundo y una destreza superior en el uso de la magia podían compensar las deficiencias inherentes al nacimiento. Esta convicción era inquebrantable para Waver. Se consideraba un claro exponente de esta idea, y por ello se dedicaba con ahínco a probar su valía. Sin embargo, la realidad era implacable. Los estudiantes que ostentaban su noble abolengo y aquellos que lo seguían y adulaban sin cesar constituían la élite de la Torre del Reloj y eran ellos quienes dictaban su funcionamiento. Ni siquiera el cuerpo docente escapaba a esta dinámica. Únicamente los alumnos de linajes célebres gozaban de privilegios. A un investigador modesto como Waver se le negaba incluso el acceso a la biblioteca para consultar volúmenes y profundizar en la magia de forma autónoma. ¿Por qué el porvenir de un mago debía depender de su linaje? ¿Por qué la validez de una teoría se basaba en la experiencia de alguien con abolengo? Nadie prestaba atención a las interrogantes de Waver. Los docentes empleaban una retórica elaborada para confundir a Waver al presentar su tesis, para luego desestimarla con burla e indiferencia, como si él mismo estuviera equivocado. Esto resultaba verdaderamente inaceptable. Su frustración lo impulsó a actuar. Con el objetivo de denunciar la corrupción en la Asociación de Magos, Waver redactó una disertación. La obra, titulada Encuesta del Camino de la Magia en el Nuevo Siglo, fue el fruto de 3 años de ideación y 1 de escritura. Esta disertación, elaborada con meticuloso esfuerzo y profunda reflexión, atacaba de manera incisiva las perspectivas tradicionales, destacando por su claridad y ausencia de fisuras. De haber sido examinada por los inquisidores, habría provocado sin duda un considerable revuelo. Sin embargo, el profesor del departamento de Eulifis la desechó tras una lectura superficial. Su nombre era Kenneth el Meloy Archibald. Heredero de la familia Archibald con 9 generaciones de linaje mágico, era un individuo sumamente estimado, conocido por todos como Lord Elmeloy. Prometido con la hija del director y ascendido a profesor a una edad temprana, representaba la cúspide de la excelencia. Además, encarnaba la autoridad que Waver tanto despreciaba.
Un individuo que divaga, como usted, no es apto para la investigación, Weaver, sentenció el profesor Kenneth con tono condescendiente y sin asomo de compasión. La géliva mirada de Kenneth quedó grabada en la memoria de Weaver. A sus 19 años, Weaver jamás había experimentado una humillación tan profunda. Si poseía el talento para ser profesor, le resultaría incomprensible, por su propia incapacidad, apreciar la excepcionalidad de la disertación de Weaver. No, era más probable que aquel hombre estuviera celoso precisamente porque sí la comprendía. Temeroso del talento latente de Weaver, le envidiaba, percibiéndolo como una amenaza a su posición. Este fue, presumiblemente, el motivo de su trato tan vehemente hacia la disertación de Weaver. ¿Era esta la actitud que un profesor debía adoptar? ¿Destrozar intencionadamente una obra que condensaba conocimiento? Inadmisible. Su talento, con el potencial de transformar el mundo, era arbitrariamente sofocado por una autoridad. La justicia brillaba por su ausencia. Sin embargo, nadie se solidarizaba con la frustración de Weaver. Según la perspectiva de Weaver, la asociación de magos se encontraba en ese momento profundamente corrompida. No obstante, en medio de aquellos días de inmensa frustración, Weaver se enteró de un rumor. Se decía que el supuesto Lord Elmeloy, buscando enriquecer su currículum y satisfacer su vanidad, había resuelto participar en la próxima contienda mágica en la remota región oriental. Weaver comenzó a indagar durante las noches sobre los pormenores de este Heaven's Field, quedando cautivado por sus escalofriantes particularidades. Este evento, con el Santo Grial, un artefacto capaz de conceder deseos y poseedor de una vasta cantidad de prana, en juego, implicaba la invocación de espíritus heroicos al plano terrenal, para que, bajo el mando de sus amos, entablaran un combate a muerte. Títulos, autoridad, todo carecía de valor. La contienda se basaba exclusivamente en la destreza auténtica. Aunque algo brutal, representaba un sistema sencillo y equitativo para determinar la supremacía. Para un genio sin reconocimiento, esta era una magnífica ocasión, un escenario idóneo para demostrar su valía. La fortuna, por fin, favorecía el entusiasmado Weaver. El inicio de su plan se cimentó en la negligencia administrativa del departamento. La reliquia sagrada, solicitada por el profesor Kenneth desde Macedonia, fue entregada a Weaver junto con la correspondencia habitual, aunque el paquete debería haberse abierto únicamente en presencia de Kenneth. Weaver dedujo al instante que se trataba de un catalizador para invocar un Servant en el Heaven's Field. De este modo, se le presentó una oportunidad irrepetible. Al abandonar la corrupta torre del reloj, ya no sentía el menor apego. La gloria de ser el mejor estudiante palidecía en comparación con el honor que le otorgaría el Santo Grial de Fuyuki. El triunfo de Weaver Velvet en la guerra significaría el momento en que los insignificantes miembros de la Asociación de Magos se postrarían a sus pies. El día que Weaver partió de Inglaterra rumbo al país insular en el extremo oriente. La torre del reloj investigó de inmediato el robo del paquete de Kynette, pero no inició una persecución. Nadie sospechaba el interés de Weaver en el Heaven's Field. Pero había algo que Weaver desconocía. Todos creían que, en cuanto a la capacidad de Weaver Velvet, su única acción había sido ocultar la reliquia de Kynette con vehemencia. Nadie concibió que su nivel le permitiera arriesgar conscientemente su vida en una contienda mágica. En este sentido, la torre del reloj subestimó considerablemente a Weaver. En la ciudad de Fuyuki, ese enclave oriental que marcaría su destino, Weaver se ocultaba bajo las sábanas de su cama, esforzándose por contener la risa. No, la contención era imposible. A la tenue luz que se filtraba por las rendijas de las cortinas, levantaba su mano derecha a intervalos, dejando escapar risas ahogadas. Con la reliquia en sus manos, establecido en Fuyuki y debidamente cualificado como mago, ¿cómo podría el Grial ignorar a alguien como él?
De hecho, la noche previa, la configuración arrugada de los 3 sellos de comando se había manifestado con claridad en su mano derecha, prueba irrefutable de un máster apto para invocar un Servant. Ni siquiera el jaleo de los gallos en el patio, ya en las postrimerías de la madrugada, consiguió perturbarle. «Waver, el desayuno». La voz de la anciana que lo llamaba desde las escaleras sonaba distinta de lo habitual esa mañana, y la encontró menos molesta. Para asegurar el inicio propicio de ese día memorable, Waver procedió a vestirse con celeridad. A pesar de ser una localidad relativamente rezagada dentro del país insular en el extremo oriente, la ciudad de Fuyuki atraía a numerosos turistas de diversas procedencias. Justamente por esta razón, aunque la apariencia de Waver difería claramente de la de un japonés, no llamaba excesivamente la atención. Aún así, Waver, con cautela, aplicó un hechizo a la pareja de ancianos que siempre había vivido en soledad, induciéndolos a creer que él era su nieto que regresaba de cursar estudios en el extranjero. Consiguió así establecerse cómodamente bajo una identidad ficticia. Adicionalmente, evitó los gastos de un hotel, era como matar 2 pájaros de un tiro, y el rumbo de los acontecimientos le parecía favorable. Waver comenzó a admirar aún más su capacidad de adaptación. Para saborear plenamente la serenidad de la mañana, Waver descendió al primer piso donde se ubicaban la cocina y el comedor, suprimiendo deliberadamente de su conciencia el canto del gallo. Como de costumbre, la mesa del comedor de sus anfitriones estaba dispuesta con el periódico, las noticias televisivas y un desayuno para reponer energías. «Buenos días, Waver, ¿has dormido bien?» «Sí, abuelo, he dormido profundamente hasta el amanecer», respondió Waver con una sonrisa mientras untaba mermelada en su tostada. El pan esponjoso, que se adquiría por apenas 180 por Katy, no resultaba particularmente apetitoso. Usualmente, su sabor era tan poco satisfactorio que solo podía consumirse con generosas cantidades de mermelada. Glenn y Martha Mackenzie emigraron de Canadá a Japón hace más de 20 años. Sin embargo, su hijo, incapaz de adaptarse a la vida japonesa, regresó a su país de origen para formar una familia. El nieto, que se había criado en Japón hasta los 10 años, también retornó. Nunca se habían enviado cartas y mucho menos se habían producido visitas. 10 años transcurrieron así. Esta fue la información que Waver obtuvo de la pareja de ancianos mediante hipnosis. Este perfil familiar resultaba idóneo para Waver. Mediante sugestiones, Waver moldeó la percepción que la pareja de ancianos tenía de su nieto, asumiendo con éxito la identidad de su adorado nieto, Waver Mackenzie. «Pero Marta, cada amanecer percibo que las gallinas se vuelven más ruidosas. ¿Sabes por qué será?» «Tenemos 3 gallinas. ¿De dónde habrán venido exactamente?» Inventando una excusa con presteza, Waver se apresuró a tragar el bocado de pan. «Ah, eso. Un amigo me encargó sus gallinas por unos días. Se va de viaje y no estará en casa, así que estarán aquí temporalmente. Las devolveré esta tarde». «Ah, por eso es», comentaron. No pareció preocuparles en absoluto, y ambos le creyeron sin dificultad. El hecho de que esta pareja de ancianos hubiera perdido audición resultaba, en cierto modo, ventajoso. Los incesantes cacareos de las 3 gallinas estuvieron a punto de exasperar a los vecinos ese día. No obstante, la persona más agobiada era Waver. En cuanto los sellos de comando se manifestaron en su mano, Waver inició con fervor los preparativos para la ofrenda sacrificial requerida en la ceremonia. Jamás imaginó que hallar una granja de gallinas cercana sería tan complicado. Por fin, localizó una pequeña granja avícola, pero la captura de 3 gallinas le tomó aproximadamente 2 horas. Regresó a casa justo al despuntar el alba, cubierto de excremento de gallina y con las manos ensangrentadas por los picotazos. En la torre del reloj, los animales se disponían como ofrendas sacrificiales ya listas. «¿Pero cómo? ¿Un genio mago como yo podía encontrarse en un estado tan lastimoso solo para atrapar 3 gallinas?», se preguntó. Con este pensamiento, Waver estuvo a punto de llorar de lamento. No obstante, al observar los sellos de comando en su mano derecha esa mañana, su ánimo comenzó a mejorar. Resolvió llevar a cabo la ceremonia esa misma noche.
Esas gallinas, tan irritantes, podían sobrevivir hasta ese momento. Waver ambicionaba convocar al Servant más poderoso. La reliquia oculta en el armario de la habitación del segundo piso sería el catalizador para invocar a un gran espíritu heroico. Algo que Waver ya sabía. Aquel fragmento de tela, desgastado y parcialmente deteriorado, era parte de una capa que en tiempos remotos había cubierto el hombro de un rey. Se trataba del legendario rey de conquistadores, quien desmanteló el imperio aqueménida de Persia y erigió el primer gran imperio mundial, extendiéndose desde Grecia hasta el noroeste de la India. Su espíritu heroico descendería esa noche por medio de la invocación de Waver, para guiarlo hacia el glorioso Grial. Abuelo, abuela, devolveré las gallinas a casa de mi amigo esta noche, así que quizás llegue un poco tarde. No se preocupen por mí. De acuerdo, cuídate. Fuyuki no ha sido seguro últimamente. Como si el legendario asesino en serie hubiera vuelto a aparecer. Este mundo es verdaderamente aterrador, exclamó. Mientras comía rebanadas de pan económico en la larga mesa, Waver se sentía inmerso en una vida de inmensa felicidad. El estrepitoso cacareo de esas gallinas fue apenas una leve incomodidad.